Puede sentarse, gloria al nombre del Señor, al nombre de Cristo. Vamos a estar ministrando bajo el tema la mentalidad que trasciende. Dígale al que está a su lado: tu forma de pensar determina cómo vas a vivir. Fíjese, la mentalidad o la forma de pensar a través de la historia de la humanidad ha sido catalogado como una herramienta que le ha ayudado al ser humano a evolucionar para ser bendecido. Nadie que se mantiene pensando de la misma manera ve los mismos resultados. Una forma de pensar puede cambiar tu vida de una forma radical. Pero lamentablemente el hombre viejo no puede reparar el hombre viejo, como yo decía esta mañana. Muchas veces utilizamos el argumento de decir: bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ciertamente seremos salvos. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador, estamos haciendo un pacto con el Dios Todopoderoso para que Él entre a nuestra vida e irrumpa nuestra agenda. Sí, nuestra agenda. Porque muchos de nosotros tenemos una agenda preparada de lo que vamos a hacer durante todo el año. Es muy posible que algunos tienen el ahorro ya para lo que van a hacer en Semana Santa. Sin embargo, yo tengo que decirte que cuando Dios irrumpe en tu agenda, ya tú no haces lo que tú quieres, sino que tú haces lo que Él quiere. Y cuando tú haces lo que Dios quiere, los resultados de todo lo que tú hagas en tu vida será totalmente diferente. Hay personas que tenían planes y lamentablemente se le han caído. ¿Por qué razón? Porque no incluiste a Dios en tus planes. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y no existe una mayor muerte que tomar decisiones sin que Dios te apruebe que tomes esa decisión. Por eso la gente de destino es la gente que tiene una mentalidad totalmente diferente. Y para tener una mentalidad diferente, tengo que tener una mentalidad que no sea de esta tierra. ¿Tú quieres que te funcione algo? Haz lo que no todo el mundo está haciendo. Haz lo contrario. Si usted se da cuenta, el sistema de la sociedad está siendo como preparado. Hay una manipulación para que todos pensemos de la misma manera. Hay gente llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la Biblia lo dice que así serían estos tiempos. Sin embargo, hay un llamado de parte del Señor a la iglesia para que la iglesia pueda trascender. Y cuando hablo de trascender, estoy hablando de crecer, de expandirme, de llegar más allá de donde mis límites me decían que yo podía llegar. Para poder tener una mentalidad de reino, tengo que tener una mentalidad que entienda que las cosas espirituales el hombre carnal no la puede discernir. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Cuántos aquí han pensado de alguna manera que Dios es todopoderoso? Pero ¿cuántos aquí han tenido experiencias sobrenaturales? Y es muy posible que si tú hablas ese tipo de tema con gente, ellos no te puedan entender. Ellos te digan religioso, ellos te digan que no sabes lo que estás hablando. Pero es que lamentablemente cuando tú tienes un lenguaje diferente a la gente que no habla tu lenguaje, no te podrán entender. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Estamos llamados a tener una mentalidad renovada para poder entender el propósito de Dios. Siempre hablo del libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, de que el hombre natural, lamentablemente, debe de entender este principio. Una mente renovada traerá una vida nueva. Usted quiere vivir diferente, empiece a pensar de una manera diferente. Si te mantienes haciendo lo mismo, no vas a ver resultado. Esta mañana hablaba sobre un acontecimiento que pasó con Cristo. La Biblia dice que Cristo llega y está haciendo milagros y no todo el mundo podía entender lo que Cristo hacía. Esto chocaba con la realidad de la gente. ¿Cómo es posible que a quien yo le hago el mal me hace el bien? ¿Cómo es posible que a quien yo aborrezco también me ama? ¿Cómo es posible que este hombre está dando un discurso de amor donde estamos en guerra? Y la Biblia habla de un hombre llamado Nicodemo, principal de una sinagoga. Era un sacerdote prominente de la época. Pero este hombre no tenía una mentalidad espiritual. Por eso él no podía comprender.
Sin embargo, ante las evidencias que Cristo estaba mostrando, él no podía negar de que había algo diferente en Cristo. Y así pasa con nosotros, que no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Cuando tú haces cosas que demuestren que tú eres diferente, tú no tendrás que decir yo cambié. La misma gente va a decir tú cambiaste. ¿Sabe por qué? Porque tus evidencias, porque tus frutos van a decir que tú eres una persona nueva. A su nombre. ¿Hay alguien aquí? Y Nicodemo, aunque no era espiritual, comprendió que había algo diferente en Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre lo niegan sus hermanos? No lo quieren y él sigue teniendo el mismo discurso de amor. La Biblia dice que Nicodemo va de noche y escondido y se presenta delante de Cristo. Cuando se presenta delante de Cristo, empiezan a tener una conversación y él le dice que es necesario para heredar la vida eterna. Quizá tú te has preguntado, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué yo nací? Hay gente que solamente subsisten, pero no viven en esta tierra. Hay gente que nacieron y se fueron y nunca conocieron su propósito. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tú estás buscando en esta tierra? ¿Encontraste el propósito para el que tú naciste? Nicodemo estaba en la misma posición que tú y yo en alguna vez estuvimos. Él no entendía que nosotros nacimos para ser instrumento de Dios en la tierra. A su nombre. Tú no naciste para ser la madre de alguien o el esposo de alguien. Tú naciste para ser propósito de Dios. Nicodemo no entendía esto. Nicodemo vivía por vivir. Y es muy posible que se sentía como muchos de nosotros cansado y como monótono una vida que tú dices, pero ¿qué hay más allá? Y le dice, ¿qué es necesario? Y Cristo le dice, tienes que volver a nacer de nuevo. Esto confronta al hombre. Y siendo un hombre letrado le dice, ¿y cómo yo siendo un viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Esto no tiene lógica. Esto no tiene sentido. Y Cristo le dice, volviendo a nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Cristo se estaba refiriendo a un cambio de mentalidad. De que el hombre comenzara a ver a Dios como el único camino verdadero para ser salvo. Diga conmigo, no hay otro camino. No hay otro camino. ¿Sabe por qué? Porque el único camino, la verdad y la vida se llama Cristo para poder llegar al Padre. No hay otro camino que te pueda traer soluciones. Tú no puedes cambiar tu vida por ti mismo. Tú necesitas a Jesús. A su nombre. Y son tantos los beneficios del Maestro que Él quiere que entendamos que todo está arreglado antes de que nosotros demos el primer paso. Juan capítulo 14. Cristo se refiere a las bendiciones eternas de la siguiente manera. Cristo quería que la mentalidad de ellos cambiara. Y la Biblia dice que Cristo en un momento le dice, yo me voy ya. Güey, ¿cómo tú estás, Grey? Mira, el domingo yo me voy. Y usted dice, ¿cómo aquel que yo he estado esperando toda mi vida ahora dice que se va? ¿Cómo aquel que cambió mi lamento en baile ahora dice que se va? ¿Cómo aquel que yo tenía 1000 problemas y llegó y me cambió la vida ahora dice que se va? La Biblia dice que el corazón de la gente estaba turbado. Cuando hablo de un corazón turbado es como cuando usted tiene deuda, que usted no puede dormir o tiene responsabilidad y usted nada más piensa en eso. Había una turbación de la mente. Y ellos se decían el uno al otro, ¿cómo que Cristo se va? Oye lo que Él está diciendo, que se va. Y era que Cristo quería que ellos entendieran que una mentalidad de reino entiende las cosas espirituales. Ya Él no quería caminar con ellos, ya Él quería estar dentro de ellos. Porque Cristo caminaba con ellos, pero el Espíritu Santo se lo metió por dentro cuando le creímos a Dios. Tú no estás solo, Dios está contigo, iglesia. Yo no sé lo que te puede estar pasando, pero el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Y Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se lo dijera. Ahora bien, yo le voy a dar seguridad a ustedes. Y si no fuera como yo digo, yo me tomaría a mí mismo. O sea, Cristo está asegurando por Él mismo lo que está diciendo. Y le dice, sigan el camino. Y se para un azorado de esto. Y le dice a Jesús, pero estamos asustados, pero ¿cuál es el camino? Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aún así el ser humano no está conforme.
Porque es que el hombre natural, Catherine, no va a entender las cosas espirituales. Y le dice Tomás: Señor, muéstranos al Padre si es verdad lo que tú dices. Y Cristo caminó hacia donde él y le dio la mano. Le dijo: tanto tiempo tú has estado con el Padre y no te has dado cuenta. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando tú amas, cuando tú perdonas y cuando tú vives una vida agradable, tú te estás pareciendo a Dios. Y el que se parece a Dios, el hombre lo imita. Y el que se parece a Dios transmite paz. Y el que se parece a Dios transmite bendiciones. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Tanto tiempo he estado contigo. El anhelo de Dios era que la mentalidad del hombre cambiara y empezara a ser un ente espiritual. Porque cuando tú eres espiritual, los problemas tú lo ves diferente. Los problemas tú lo enfrentas diferente. Los desiertos los ves como desafíos de crecimiento. Cuando te caes, entiendes que de alguna manera no aprendiste la lección que Dios te dio. Yo hablaba con un hermano ayer. En la tarde nos sentamos. Y a mí me impactó cuando él reconoció que los errores que él cometió en una etapa de su vida fue una lección de vida que Dios le dio. Y él me dice: pastor, yo estaba vuelto loco, yo me vi con un par de pesos y cometí muchos errores y me endeudé porque no hice una buena administración de lo que Dios me dio. Muchas veces estamos culpando al diablo cuando los principales responsables somos tú y yo de nuestra desgracia. A su nombre. No, porque Dios no me ha bendecido. Yo nunca he visto $1,000,000 de pesos juntos. Pues tú te buscas muchísimo cuarto, pero tú lo malgastas. Pero tú no inviertes efectivamente en lo que tienes que invertir. Pero tú no eres un buen administrador de lo que Dios te da. Y mañana te quieres quejar, barbarazo, de que tú no has visto la mano de Dios obrar. Si tú eres un gastador compulsivo, si tú eres un idólatra de las compras, si tú eres un idólatra de que la gente te vea. Porque hay muchos cristianos que quieren que Dios lo bendiga para que la gente lo vea, no para glorificar a Dios. Yo tengo noticias para ti. Dios quiere bendecirte, pero administra bien lo que Dios te da. A su nombre. Pastor, ¿y hay de eso en la iglesia? Claro que sí. Hay gente que le piden bendiciones a Dios para que el otro vea que él está prosperado. El hermano que llegó caminando así, desbaratado, ahora camina así como está, sierva. ¿Usted cómo se llama? Johnny Hierro. Mucho gusto. Su nombre. Si no, vaya a Primera de Samuel. Ana no tenía una mentalidad espiritual. La Biblia habla de una mujer llamada Ana, otra Penina. El esposo se llamaba Elcaná. Y en aquellos tiempos los hombres podían tener concubinas. Concubina era una mujer que era como la querida, la ayudante. Pero ¿qué pasa? La mujer que el hombre amaba no le podía dar hijo. Pero él amaba a esa mujer. Así hay gente que nunca es suficiente las cosas que reciben de Dios. Así hay personas pidiendo cosas nuevas cuando no valoran lo que tienen en la mano. Anda, Espíritu Santo. Así hay gente quejándose del empleo, pero tú oraste mucho para que Dios te bendijera con ese empleo. ¿Qué es lo que tú tanto te quejas? Si hay personas orando por lo que tú hoy tienes. Tengo que hablar con alguien hoy que tiene que aprender a valorar. Y eso viene con un cambio de mente. ¿Usted no ha visto gente que oran? Dios lo bendice con un empleo. Ay, cuando ellos vieron esos 5,000 juntos. Sí, porque hay temporada que 100 pesos usted lo ve como 1,000,000. Su nombre. Hay temporadas que 500 usted lo ve como 1,000,000. Lo digo, ¿puedo predicar? Pero antes, cuando no había nada, usted iba a la cocina y destapaba y se alegraba con los guineitos salseados. Pero ahora, como tú tienes par de pesos en los bolsillos, y eso es lo que hay de cena. Oye lo que decimos: yo tengo un antojo. Su nombre. De eso no hay aquí, soy yo nada más, ¿verdad? Yo tengo un antojo hoy como de comer. Pero ahora el sueldo de 30,000, 35,000 no te da.
Me están explotando en ese trabajo. Y empiezas a quejarte, porque tu mentalidad te está pensando en las cosas de la tierra. Hay gente orando por la bendición que tú hoy tienes. Hay personas orando para poder pagar la renta de su casa. Tú la tienes salda, gloria a Dios, a Tamayo. Que es lo que tú tanto te quejas. Gloria a Dios, malagradecido. A su nombre. Por eso Primera de Samuel dice que el Can amaba a la mujer, pero eso no era suficiente para ella. Y él le compraba de esto y le decía: mi amor, aunque tú no me des un hijo, yo te amo a ti, tranquila. Y la Biblia dice que anual al año el pueblo hebreo iba y presentaba fiestas y sacrificios a Dios. Y dice la Biblia que cuando Ana iba, oraba: Señor, dame mi hijo. Pero nunca Dios le respondía. Hasta que un día un cambio de mente, diga conmigo, cambio de mente, se reflejó en un cambio de actitud. Y cuando ella fue a orar, ella no hizo cualquier oración. Porque hay momentos donde tú no oras por orar. Hay momentos donde tú dejas el alma en una oración. Hay momentos donde la oración más poderosa que hiciste fue cuando tú realmente reconociste que de Dios es la gloria y que Él haga lo que quiera contigo. Ama. Donde no es una oración mecánica, sino que una oración dirigida por el Espíritu Santo. Donde tú tienes la nevera vacía, pero tú le estás diciendo: gracias, Señor. Eso es una locura. ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? Así estaba Ana, agradecida porque no tenía nada. Su oración cambió porque su mente cambió. Y se parece mucho a la historia que yo escuché de una mujer que dice la historia, es muy popular en la iglesia desde hace muchos años, que era una sierva y ella no tenía nada, pero tenía una mentalidad espiritual. Y eso la hizo darle gracias a Dios, pero ella no tenía nada. Se cuenta la historia que al lado habían unos muchachos que no hacían lo correcto. Y cuando ellos escucharon a la sierva orando, óyela orando, óyela, pero esa sierva está seca, ella no tiene ni para comer. Y oiga, que dando gracias, tú verás que le vamos a demostrar a ella que no es el Dios de ella que bendice nada. Y dice la historia que se pusieron de acuerdo entre ellos y mandaron a otro a hacerle una compra bien cara a la sierva. De esa compra donde usted tiene que todos los dedos ponerse dos fundas, uno aquí y otro aquí. Su nombre es un dolor que gusta, hermano. Cuando usted llega como un cangrejo hacia la casa. Wow, Dios mío. Pero que no le pasa lo que me pasó a mí. Compré una nevera más grande y cuando hice la compra me quedé así. ¿Y dónde está la? ¿Usted sabe lo que hice? Pregúnteme qué hizo, pastor. Le entramos más jarro de agua para que se vea más lleno. A su nombre. Pues cuando ellos llegan, tocan la puerta, le dan la compra a la sierva, se le están riendo en la cara. Y ella: gloria, Señor, gracias. Padre, gracias. Y empezó la sierva, usted sabe, y se prendió y habló en lengua y llama. Cualquiera habla en lengua así. Su nombre. Jonathan, tú seco. Y te llevaron, ya tú sabes, a tapate dientes. Y ellos le dicen: siervo, y usted no va a preguntar quién fue que le mandó eso. Y ella le dijo: cuando Dios manda, tal diablo obedece, gloria a Dios. Hay gente que creen que te están haciendo un mal, pero cuando tú le eres fiel a Dios, Dios le da la orden a algo, a alguien para que te bendiga. Cuando tú haces la cosa bien para Dios, Dios se encarga de bendecirte como sea. A su nombre. Diga conmigo: cambio de mente. Ana cambió la mente en la oración. Y cuando oró, dice la Biblia que el sacerdote Elí la mira. Le dice: mujer, digiere tu vino, tú vienes borracha ahora aquí. Y dijo: no, Señor mío, yo no estoy borracha. Y ahí él entendió que ella estaba orando en el Espíritu. Y le declaró la palabra: para esta fecha tú entrarás encinta. Y dice la Biblia que Dios le concedió y pudo tener su hijo. Cuando yo le preguntaba a Dios por eso hace un tiempo,
Yo decía, Señor, pero ¿cómo este asunto que yo no lo entiendo? Y el Señor me habló claro y me dijo, lo que pasa es que muchas veces ustedes piden cosas para que el hombre lo vea. Pero cuando ustedes piden cosas para darme la gloria a mí, entonces yo me encargo de bendecirlo. Alguien tiene que empezar a cambiar su mentalidad y entender que Dios bendice a la gente de una mentalidad espiritual. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tienes una mente diferente, vas a cambiar tu destino y te va a cambiar absolutamente todo. No sé cuánto como que se le entra como una ansiedad a veces. La ansiedad se trata de la gente que vivimos muy en el presente. Pensamos tanto, Eduardo, que estamos en el presente y estamos ansiosos porque suceda eso que nosotros queremos. A su nombre. Y la ansiedad muchas veces controla la mente del individuo y tenemos que cambiar eso para que cambie nuestro destino. Sin embargo, la depresión te hace vivir en el pasado. Todo el que pasa por depresión es porque vive mucho en el pasado. Recuerda mucho lo que le pasó. Y hoy yo vengo en el nombre de Jesús a declarar que tu mente es una mente renovada, una mente distinta, una mente que va a conocer a Dios, una mente que va a entender el propósito de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo aprendí a entender la mente? Como una herramienta divina. Comencé leyendo el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Y ahí claramente habla de que pongamos los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús nos convierte a nosotros en una herramienta divina. Y una herramienta divina, ¿sabe qué? Es un instrumento en la mano de Dios. Y cuando tú eres un instrumento en mano de Dios, tú no te mandas, a ti te manda Dios. La mente, hermanos, es un regalo divino. Por eso muchas veces tú lo que necesitas es una idea para que te cambie el destino. Ayer yo nuevamente hablaba con un amigo, con el mismo amigo, y yo le decía, pero ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre que conoce misterios espirituales, no entienda cómo Dios trata contigo en cuanto a ideas? Y esa persona me dio a entender cómo Él lo hacía. A veces necesitamos una idea para que el destino nos cambie. Por eso cuando tú aprendes a depender de Dios, las ideas te van a cambiar la vida. Por eso tú no puedes ser efectivo cuando tú no entiendes ni tú conoces a Dios. Cuando tú entiendes a Dios, entenderás tu propósito. Óyeme bien. Cuando tú entiendes a Dios, tú entenderás su propósito. Mas cuando tú conoces su palabra, tú ser obediente aunque tú no entiendas nada. A su nombre. Señores, ser obediente cuesta. Ser obediente cuesta. Porque la obediencia no tiene nada que ver con que tú entiendas lo que Dios está haciendo. ¿A cuánto Dios lo ha bendecido y usted no entiende cómo Él lo hizo? Usted no puede explicar cómo Él lo hizo, pero Él lo hizo. Eso quiere Dios. Que como niños nosotros confiemos en Él. Nosotros somos como muchos de sacar cálculos de que ven acá, si yo lo hago así no me van a dar los números. Dios no trabaja con números. Dios no trabaja con la fuerza tuya. Dios trabaja con la disposición del corazón tuyo. Que cuando Él te mande tú vayas. Que cuando Él te diga que hagas tú aprendas a hacer a su nombre. Por eso Génesis capítulo 37 habla de un joven. Y este joven era José el soñador. José no tenía discernimiento. José vino a entender cuando estaba preso, a entender los sueños. Él no entendía, él soñaba nada más. Sin embargo, él era obediente. Y la obediencia, dice la Biblia, que activó algo en él. Y era que todo proceso donde él estaba, dice la palabra, que la gracia de Dios estaba con él. No importa el proceso donde te encuentres, si la gracia de Dios va contigo, vas a brillar aunque esté oscuro el lugar donde te coloquen. Le estoy hablando a personas que están trabajando en lugares donde te desean el mal, pero así te dice el Señor: mi gracia está sobre ti y nada malo te pasará. A su nombre. José no entendía. Intentaron matar a José, pero no podían matar a José porque los sueños nunca fueron de José. Los sueños eran del Dios de José. Y cuando la gente se enfrenta al propósito de lo que Dios depositó en ti,
La gente no peleará contigo, peleará con el Dios que a ti te mandó. Por eso hay personas que no pueden destruir el sueño que Dios colocó en ti. ¿Sabe por qué? Porque eso no es tuyo. Eso fue Dios que lo colocó en ti. ¿Cuánto bendicen al Dios eterno aquí? Cuando te vuelves una herramienta divina, es cuando tú entiendes que tú eres útil en las manos de Dios. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo ha creado. Entonces, ¿por qué tú te esmeras en pelear solo? Dile al que está a tu lado, tú no lo vas a lograr solo. Necesitamos la intervención divina para poder lograrlo. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Pero para poder ser herramienta tengo que tener una mentalidad renovada. Diga conmigo, renovada. Porque la mente debe de entender que tú eres un escogido, una escogida de Dios. Cuando tú sabes lo que tú eres en Dios, a ti no te mueve cualquier cosa. Lamentablemente hay muchas personas que no saben lo que valen porque no saben lo que son en la mano de Dios. Y cuando tú no sabes lo que tú eres en la mano de Dios, cualquier cosa te pone precio. Usted vale mucho, hermano, que está aquí. Usted es importante para Dios. Usted también es útil para Dios y a usted Dios lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que debo de entender que una mentalidad renovada va a tener batalla. Y la batalla nada más no son con los demonios. La batalla van a ser contra tu propio ser. Hay un principio hebreo que dice que dentro de nosotros coexisten dos naturalezas. Hay algo que se le llama el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal que está dentro de ti. No es el diablo, eres tú. A su nombre. Entiéndeme. No es el enemigo, eres tú. Te lo voy a repetir. No es el diablo, eres tú, el Señor lo reprenda. Pero hay una inclinación al bien que se llama Yetzer Hatov, que es la inclinación a hacer las cosas buenas. Y eso coexiste dentro de ti. Hay una batalla dentro de ti por las cosas que te gustan pero no te conviene hacerlas. Por las cosas que te gustan pero te mantienen estático. Es por eso que cuando salgo de mi zona de confort y hago lo que nunca he hecho, voy a ver la gloria de Dios en todo lo que yo voy a hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios para la destrucción. ¿De qué? Diga conmigo, de lo que se opone a mi mente. Él está hablando de la mente ahí. Él está hablando de fortalezas mentales. Cuando mis fortalezas mentales yo las logro vencer, yo voy a conquistar todo lo que yo me proponga. Tu espiritualidad dependerá de cómo puedas vencer esa guerra interna. El problema está es cuando eso sale de ti, porque es inevitable que tú no tengas una guerra en tu mente. Yo no sé si usted como yo, pero yo soy una persona de muchas guerras mentales. Y ahí es donde se ganan y se pierden las batallas. El Señor quiere que tú entiendas que tu mentalidad tiene que ser renovada para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso Marcos capítulo 16 verso 17 dice lo siguiente. Habla de lo que el hombre recibe cuando entiende lo que es en la mano de Dios. Cuando tú sabes lo que tú eres en la mano de Dios, tú te vuelves un ser humano indetenible en la mano de Dios. No hay una cosa que tú no te propongas que tú no la logres. Quizá no como tú esperabas, pero sí como Dios quiere que sucedan. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos le da autoridad para poder vencer. Una persona con una mentalidad espiritual va a ser capaz de lograr lo que sea y de vencer lo que sea. Por eso Marcos 16, 17 dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Cuando tú tienes una mentalidad espiritual, no hay demonio que se te someta, que se resista. Se tienen que someter ante la mano de Dios. Y no tiene que venir el pastor, tienes que portar autoridad de reino por lo que tú has creído. Aprendí algo, y es que el pensamiento moldea la realidad. Una mente que trasciende, una mente espiritual, es una mente que trabaja de la mano con la fe. Lo que piensas y la fe que tienes tienen que trabajar de la mano. No puede pensar una cosa pero no creer que Dios lo vaya a hacer.
Porque hay mucha gente orando, pero cuando llega el tiempo de luchar por lo que has pedido, no tienen fe para seguir luchando. Una cosa es pedir y otra cosa es creer en lo que tú has pedido. A su nombre. Hay gente que le están pidiendo mucho y Dios te va a dar, pero tú estás preparado y tienes la fe necesaria para eso. Porque hay pasos agigantados que tienes que dar cuando llegue el tiempo de la bendición. ¿Y por qué tu mentalidad tiene que ser cambiada? Porque es posible que Dios no te permita pasar por escenario porque tú tienes una mentalidad de esclavo. Hay gente con una mentalidad de esclavo que salen del barrio, pero el barrio nunca sale de ellos. Usted no ha visto gente en Torre que le llegó una bendición, usted no sabe ni cómo, y le dicen: este es el área de la recepción. Oh. Pues este es el área de la recepción. Este es el área de las piscinas. Tenemos jacuzzi. Bueno, para acá voy a traer yo flotadores con toda mi familia, vengo yo para acá. Y lo más fuerte es cuando le dicen: Reiner, este es el área de lavado. Pero ellos empiezan a lavar y usted pasa por esa torre y usted ve pantaloncillos, camisa. Y el único apartamento que tiene todos los trapos guindados afuera es ese. Y usted dice: vive en una torre cara, pero se comporta como en el barrio cuando no tenía las oportunidades. Y el problema no es el barrio, porque somos de barrio. El asunto es que cuando tú trasciendas, tu mentalidad tiene que cambiar contigo. ¿Alguien me puede entender? El libro de Éxodo habla de la salida del pueblo de Egipto. Y mucha gente no habla de esto, pero Dios me llevó ese pasaje. Cuando por fin dejan ir el pueblo, dice la Biblia, me parece que Éxodo 12 lo estaba leyendo, había un camino más fácil de llegar al desierto. Pero había un problema. Pregúnteme cuál era el problema. Que eso era tierra de los filisteos. Bueno, pastor, no hay problema porque es tierra de los filisteos. Pero los filisteos no eran ni 200,000. Y el pueblo hebreo era más de 1,000,000. Pastor, pero ellos no estaban armados, ellos salieron armados. Ellos salieron ricos feos de ahí. Pero tenían una mentalidad de esclavo. Y muchas veces tú tienes la solución en la mano, pero tu mentalidad no te deja entender que ya tú fuiste bendecido. Hay gente que hace rato la mano de Dios lo visitó, pero ellos no han creído que Dios lo hizo. Vengo de parte de Dios a decirte que toda mentalidad de esclavitud se cae hoy. Que tú empiezas a vivir como Dios quiere que tú vivas. Dios te bendijo para que disfrutes de las bendiciones que Él te puso en las manos. Hay gente que hace rato le pedían a Dios: Señor, y Dios le cambió el empleo, y ellos todavía no van al restaurante porque ya se encuentran caras a comida. Prefiere la fritura con frito del... Yo tengo un video tuyo en una fritura. La sierva salió de adorar y voy yo manejando y veo una mano de que 200 de tripita con... Y yo me paré y hice lo que hace cualquier pastor que ama a sus ovejas. Bajé el vidrio y la estaba grabando. Digo: sierva, usted está en bendición. Tú estabas ahí. Gloria a Dios. Cámara, apúntala. A su nombre. Has pedido tanto por cosas y no estás disfrutando tu vida. Dios te suplió para disfrutar de la vida y tú no sacas tiempo para vivir de la vida que Dios te dio. El mensaje de esta mañana es que nosotros podamos comprender que una mentalidad que se vuelve espiritual, que una mentalidad que trasciende, que una mentalidad, que una forma de pensar que quiere agradar a Dios, tiene que ser una mentalidad que mire las cosas de arriba, no de la tierra. Que aprenda a valorar lo que Dios le dio. Porque somos bien mal agradecidos. Solamente gritamos cuando tenemos la necesidad, pero cuando tenemos la bendición, Judy, ni nos acordamos. ¿Puedo? Mira, hay gente que cuando no tenían nada le decían: wow, Dios bendíceme, pasa acá, y bendecía a Edward. No.
Pero cuando llegó la bendición, ya yo no quiero escuchar la voz de Dios que me dijo que bendiga a mi hermano. Yo decía, si yo tuviera, oye, ojalá que Dios me bendiga para comprar ese televisor a mi hermano. Llegó la bendición. Ahora tú compras un televisor para el cuarto tuyo, para la sala, hasta para el baño, pero no le compras el televisor para tu hermano. Hay bendiciones que nunca fueron tuyas, que fueron para el hermano tuyo. A su nombre. Pastor, pero es que da duele. Claro, de eso se trata. De que tú seas aprobado con lo que tú recibiste. Nuestra mentalidad no nos hace entender que nosotros somos instrumentos de Dios. Y que muchas veces hay bendiciones que nunca fueron para ti, son para tu hermano. Pero tú tienes que sacar cálculo y decir que ¿cuánto me quedaron? 1500. Voy a gastar 500 con él comiéndome. Hay gente que no han sido bendecidos porque no han bendecido a la gente que ellos le pidieron a Dios que le diera para ellos bendecirlo. Gaste esos 1500, dale ese sancocho. Como la mamá de Bernardo, Dios la bendiga, la sierva. Cuando yo veo a esa mujer, veo la gloria de Dios. Me mandó sancocho en estos días. Varón, que yo hablé lengua y vi Los Ángeles. ¿Quién? Con el amor que me lo envió. Digo, Señor, bendícela para que me mande más. A su nombre, dale un aplauso al Señor. A su nombre. Iglesia, es un tiempo de despertar en nuestra mentalidad. De crecer ministerialmente. De cumplir con lo que le pediste a Dios. Que el sentir que Él te puso de bendecir tu hermano, tú lo hagas. Tú quieres agradar a Dios, haz lo que Dios te está mandando a hacer. Hay gente resistiéndose a bendecir a otro. Y lo que tú no entiendes es que cuando tú des, tú vas a ser más bendecido todavía. Hay cosas que Dios tiene para ti, pero tienes que aprender a soltar. Hay gente que no quieren soltar y Dios te dice, suelta lo que no es tuyo. A su nombre. Es que yo lo veo como algo muy simple. Tú no te imaginas lo que eso significa para esa persona. A su nombre sea la gloria. Por eso, iglesia, la mentalidad que trasciende se va a enfocar en ocuparse en las cosas del reino. Y hay gente aquí que tienen que buscar la respuesta externa, no en la tierra, no en el pastor, sino en las cosas de arriba. David en uno de sus salmos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y David tuvo que mirar para arriba. Hay respuesta que no te la tiene el hombre. Hay respuesta que te la tiene Dios. Por eso yo en esta hora declaro en el nombre de Jesús que todo lo que ha mantenido tu mente estancada y no te ha dejado ver como Dios quiere que tú veas, es quitado. Todo espíritu de estupor que te tiene detenido, y tu acanda le va senda, que tiene la idea para hacer negocio, que Dios te habló cómo hacerlo. Anda, Espíritu Santo, que Dios te mostró la persona que tú vas a tocar esa puerta para que llegue la bendición. En esta hora, en el nombre de Jesús, espíritu de estupor, suelta la iglesia. Que la iglesia trascienda. Que los jóvenes estudien, se gradúen, que el emprendedor, Dios mío, pueda cumplir sus propósitos y sus metas. Declaro que todo estancamiento en el nombre poderoso de Jesús cae por tierra. La iglesia empieza a vivir en victoria. Los desempleados tienen empleo digno. En el nombre de Jesús, todo espíritu de escasez se va. Y el pueblo es favorecido con la visitación divina. Padre, en el nombre, póngase de pie, gloria a Dios.